jueces supremos. En los inicios de mi ejercicio profesional, enfrentando un derecho penal del enemigo, abogados por defender y médicos por curar eran procesados y condenados indebidamente por un inexistente delito de colaboración contra el terrorismo. Esa expresión de derecho penal del enemigo tiene una segunda versión cuando en el sistema de justicia anticorrupción, en su primera versión, sobre todo bajo el régimen del presidente Toledo, se llegó a profesionales abogados a pretenderlos criminalizar por actos que realizaban. Incluso ahora se les pretende condenar por lavado de activos. Vivimos, no sé si con la misma intensidad, una situación similar. Incluso nuestro decano del Colegio de Abogados viene siendo investigado, porque no se sabe diferenciar, o un juez supremo, ex juez supremo, por haber tenido un estudio en el búnker de Orellana, donde lo importante, si es que ese es el hecho concreto, no interesa dónde funciona el consultorio jurídico, en el infierno o en el cielo, sino qué hace el abogado. Este es un caso, como bien lo ha marcado el auto casación, que declara por bien concebido el recurso, donde lo que está en discusión es si los hechos por los cuales ha sido condenado mi patrocinado, Aurelio Pastor, el abogado Aurelio Pastor, constituyen o no el ejercicio regular de un derecho, en este caso, a libre ejercicio de la abogacía o libertad de patrocinio. Se me acaba de alcanzar amablemente una argumentación por escrito que ha presentado la Fiscalía Suprema. No tengo ningún inconveniente en cuanto a la misma porque suscribo plenamente su marco doctrinario. El problema es no de marco doctrinario, sino de aplicación. Si se tratara de un acto médico, ¿cómo se determina si es un acto médico o no en una emergencia en la calle que un cirujano con una llanta tape una hemorragia? Unos dirían, no es un acto médico, es un horror. ¿Cómo va a utilizar mujeres para tapar una herida? Pero el colegio médico podría decir, o una pericia médica podría decir, sí es un acto médico. Señalo esto porque en el ejercicio libre de la abogacía tienen que darse tres componentes. Tiene que realizar un acto un abogado habilitado, tiene que realizar un acto de abogacía, y ese acto de abogacía tiene que encontrarse dentro del ámbito regular del ejercicio de la profesión. En este caso, ¿por qué es condenado Aurelio Pastor? Porque no se apersonó al proceso, porque no presentó recursos, porque pidió un tiempo más allá del plazo legal, que la solución del recurso en el Jurado Nacional de Elecciones, donde se discutía la destitución de la entonces alcaldesa de Tocache, dure más allá del plazo legal. ¿Qué se ha aprobado? Se ha aprobado que Aurelio Pastor, en su estudio, atiende a Corina de la Cruz, entonces alcaldesa de Tocache. Y lo que señala el audio es lo siguiente: respecto al pedido de destitución, mi proyección es que no te van a destituir. Te van a suspender porque el Jurado Nacional de Elecciones, cuando es un proceso penal no terminado, ella había sido condenada por difamación agravada a través de un medio de comunicación y estaba pendiente de resolución el recurso de nulidad en la Corte Suprema. Entonces dice, no te van a destituir, pienso que sí te van a suspender. Entonces lo que hay que hacer es demorar lo máximo que se pueda el proceso electoral para avanzar lo máximo que se puede el proceso penal. Tenemos que lograr un dictamen fiscal supremo veloz, porque la Corte Suprema ha establecido que si te condenan cuando tú no reconoces el audio y está pendiente una pericia grafotécnica, se declara la nulidad. Entonces vamos a buscar que tu suspensión dure lo menos posible. Y para eso yo voy a hablar con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y voy a hablar con el Fiscal Supremo. Tu abogado está haciendo un buen trabajo, pero el muchacho, de 100 a él no lo van a escuchar. A mí sí me
me van a escuchar. Y utiliza varias veces el término amigo para decir o me van a escuchar o para decir no, Corina, no aceptan dinero, esto no se arregla con plata, son mis amigos y son gente correcta. Esos son los hechos. ¿Esos hechos son el ejercicio de la abogacía o no son el ejercicio de la abogacía? El artículo 20 de la Constitución instituye los colegios profesionales y les reconoce autonomía normativa. Y en la sentencia del Tribunal Constitucional, Colegio de Periodistas, y en la sentencia del Tribunal Constitucional de mi maestro José Antonio Silva Vallejo, que cayó lamentablemente en una situación de desgracia de una gestión en la casa de un presidente, dice que es el Colegio de Abogados quien tiene la función constitucional de garantizar el libre ejercicio de la abogacía y garantizar el correcto ejercicio de la abogacía. Se le da autonomía al Colegio de Abogados para decir qué es abogacía y qué no es abogacía y cuándo se ejerce correctamente. La ley de creación del Colegio de Abogados vieja para nosotros, quienes estamos colegiados en Lima, nos remite al estatuto y el estatuto nos remite al Código de Ética Profesional. Esa norma abierta que señala la Corte Suprema para analizar en este caso, porque bien dice el 20, inciso 8, no señala las reglas que determinan el ejercicio regular, hay que buscarlas ¿dónde? Y la búsqueda está en la Constitución. La Constitución dice es el colegio profesional. Esa es la institución constitucional creada para decir qué es abogacía y qué no, y sus reglas de ejercicio. Y yo sostengo el máximo estándar, señores miembros de la Corte Suprema. ¿Cuáles son las reglas del ejercicio del abogado? El Código de Ética Profesional. Si el abogado no viola el Código de Ética Profesional, ¿cómo podría cometer un delito? ¿Cómo lo que de acuerdo al Código de Ética Profesional es correcto podría ser un acto criminal? Entonces, tenemos que buscar el pronunciamiento del Colegio de Abogados, que acá no se ha buscado. Y cuando se ha pretendido introducir como prueba, no se ha aceptado. No se ha aceptado el informe del Colegio de Abogados que dice el acto es correcto. No lo consideraron necesario. Y adicionalmente la Fiscalía, cuando construye su caso, les pido revisar la acusación. Ni una mención al Código de Ética, ni una mención a construir sobre qué regla todo abogado que ejerce la abogacía se tiene que apersonar. O solamente ese abogado el que presente escritos. O sea, que si yo en este momento le pido a Roxín que venga a sustentar mi tesis y le pido a Roxín que en horas de oficina vaya al colegio, al despacho, pida cita con la sala le dé cita y sustente una tesis, eso sería tráfico de influencias. Veamos punto por punto. Son amigos, son mis amigos. La amistad entre abogado y juez no es causa de inhibición o recusación. Revisemos nuestras causas de inhibición en el Código Procesal Penal y en el Código Procesal Civil, y no hay una sola causal donde exista una amistad juez-abogado que sea causal de inhibición o recusación, porque el aceptarlo sería prostituir la amistad, porque el amigo no pide lo que no corresponde, sino solo lo que corresponde. Por eso es que no solo los códigos, señores, si el código establece que no es causal de inhibición, ¿cómo incitar a un amigo? Señalar son mis amigos es el hecho que determina el delito. El Código de Ética Profesional regula el tema, regula el patrocinio indebido,
claramente señala el patrocinio indebido. Y el patrocinio indebido, influencias, es el artículo 63, que señala que el abogado está vedado de, permítanme, el abogado no debe utilizar medios que representen una injerencia para el ejercicio imparcial e independiente de la autoridad. No resuelvas porque tengo la razón, sino porque somos amigos. Eso es lo prohibido. Que la amistad pretenda reemplazar al derecho. Busquen una parte del audio, porque ni una prueba he podido ofrecer. En este caso se pensó que la teoría de la trampa no tenía hechos que probar, como si fuera una cuestión jurídica. Ni una sola prueba de defensa en investigación preparatoria, en la etapa intermedia, en el juicio. Pero suerte que acá las normas lo salvan. La influencia vedada es la influencia que tiene, el término exacto es injerencia. Y la injerencia significa reemplazo del derecho. No resuelva porque tengo la razón. No me interesa si tengo la razón o no la tengo. Soy amigo. No hay una sola sonido, palabra en ese audio que señale lo siguiente. Segundo, y aquí lo más grave, no se apersonó, no presentó escritos. Aurelio Pastor actuó como abogado, como litigante. Pregunta clave que no aparece en la acusación y no aparece en la sentencia, salvo cuando yo lo incorporo en la sentencia de apelación, porque el Código de Ética Profesional dice: ejercicio profesional, glosario de términos, actividad en la que el abogado utiliza sus conocimientos jurídicos con independencia o no si lo han remunerado, como litigante, asesor, gerente, gestor de intereses, todo ámbito en el que se utilicen conocimientos jurídicos. Aurelio Pastor actuó como gestor de intereses. Lo dice el glosario. Permítanme, abogado, litigante, asesor legal, gerente legal, gestor de intereses. Lo señala expresamente nuestro Código de Ética Profesional. Entonces las reglas no son de litigante, porque el gestor de intereses no se apersona a un proceso. El gestor de intereses no presenta escritos. Cuando señalo como ejemplo la ley de gestión de intereses, no es para pedir que se aplique, porque la ley de gestión de intereses dice expresamente solo para la administración pública, no para los procesos judiciales, procesos administrativos. Pero la definición es muy interesante. La gestión de intereses es el acto verbal o escrito que se realiza ante una autoridad para influir en su decisión. Entonces, ¿cuál es la gestión de intereses del abogado? No tienen que ir a un libro. El mismo Código de Ética Profesional la define y establece cuál es la gestión de intereses prohibidas. Y la gestión de intereses prohibida, artículo 57. Lo paradójico de este caso es haber determinado qué es abogacía y quién es abogado al margen de nuestras reglas. Por eso en este caso nos han dejado en una absoluta indefensión, porque de repente un juez y un fiscal que en su vida han litigado, analizan y determinan. Dice artículo 57, constituye grave infracción a la ética profesional que el abogado trate asuntos que patrocina con la autoridad que conoce al margen de los medios y procedimientos permitidos por la ley. ¿Dónde fueron las entrevistas? En las casas de playa, no, en los despachos judiciales. ¿En qué horario? ¿En la noche? No, en horario de atención. Sin usar el nombre, no, registrándose con nombre y apellido. Entonces, ¿esa es gestión privada, que es la vedada por el Código, o es la gestión de intereses permitida por el Código? Lo que se hace todos los días, y es legal, porque efectivamente
No porque sea más importante o no, sino porque un abogado a los años de ejercicio va ganando la confianza del juez. Por eso es que un abogado de experiencia puede apoyar a un abogado novel, que tampoco lo trajeron como testigo. El litigante de este caso, habiendo declarado en investigación preparatoria, no lo aportan como testigo. Y explica perfectamente el tema. Pero en concreto, las influencias prohibidas no es la relación amical, sino su uso indebido. Respecto a las gestiones de interés prohibidas, son las gestiones privadas. Entonces, ¿por qué no se apersonó? ¿Por qué no presentó recursos? Porque no fue litigante, fue gestor de intereses. ¿Por qué regla se regula? Por la ley de gestión de intereses. No, ahorita no. Esa solamente fue citada para definir los intereses, para establecer que realiza gestiones de intereses verbales, con el objeto de influir en una decisión, pero formales. Por eso las que prohíbe nuestro código, que son las que se regulan, son las privadas, las informales, las ocultas, lo que no fue en este caso. Y el otro punto es, lo dice, y entiendo que lo diga que nunca ha litigado, dice, pidió plazos más allá de lo legal, que el caso dure más allá de lo legal. Nuestro código es sabio, y el código de ética profesional también regula el abuso del proceso, la conducta dilatoria, y dice textualmente, falta la ética profesional del abogado que abusa de los medios procesales para obtener beneficios indebidos o procura dilaciones, qué interesante el término, innecesarias. Innecesarias, dice nuestro artículo 60. Innecesarias, porque no es legal que mi defensa sea la búsqueda de la prescripción. O sea, es un delito. Buscar la prescripción es ilegal. Actúa incorrectamente un abogado que llega a la conclusión que su única defensa posible es lograr la prescripción. Por eso es que el Código de Ética sabiamente dice dilaciones innecesarias. Corina de la Cruz iba a ser suspendida o destituida cuando el proceso penal no había terminado. Faltaba el recurso de nulidad. Entonces lo que se buscaba era demorar la sanción administrativa en búsqueda de un resultado de un proceso penal. Por eso cuando se va donde el fiscal Pablo Sánchez y él reconoce la reunión con el fiscal Pablo Sánchez, la información es la siguiente, muy puntual. Señor fiscal supremo, no se confunda, el caso por el número de registro no es que recién ha entrado a su despacho, tiene más de un año acá y ha ido unos días a la Corte Suprema para sacar unos oficios y ha regresado. Es un caso reingresado, así que no me lo ponga en cola. Y segundo, usted tiene un precedente en el caso del periodista Paul Garay, donde usted ha dictaminado lo mismo, que si el señor no reconoce el audio y está pendiente de una pericia grafotécnica, la condena es nula. ¿Esa gestión es ilegal? Señores miembros de la sala, acá no se trata solo de restituir la libertad de Aurelio Pastor, arbitrariamente privada. Acá de lo que se trata, como marca muy bien la Corte Suprema en su auto, de bien concedida la casación, es, ¿se puede determinar qué es abogacía al margen del Colegio de Abogados y el Código de Ética Profesional? Sostenemos que el artículo 20 de la Constitución y la sentencia del TC que lo han desarrollado dicen que no se puede ser al margen, porque ni siquiera, y con esto termino, se podría decir, nosotros tenemos conocimientos porque todos somos abogados. No voy a poner en discusión si todos tenemos conocimiento de qué es litigar, qué no es litigar. Habría que revisar, creo, el expertise de cada uno. He encontrado a algún juez que ha dicho que su enemigo es el procesado y su abogado. El tema concreto es que así fuese verdad,
que los señores jueces conocen mucho abogacía serían sus conocimientos privados. Y el hecho del ejercicio regular de un derecho es un hecho impeditivo que se tiene que probar. El hecho del ejercicio regular o irregular de la abogacía es un hecho institucional porque lo establece la norma, no existe en la naturaleza, entonces se tiene que probar. Y la conducta indebida de un abogado se establece a través de dos documentos públicos, o la resolución sancionatoria del juez cuando la conducta indebida se da dentro de un proceso, o la resolución sancionatoria del Colegio de Abogados, lo que no existe en este caso. Entonces, resolver qué es abogacía, qué es ejercicio regular, al margen de la abogacía, al margen del Colegio de Abogados, al margen de sus normas, genera una arbitrariedad gravísima, porque atenta contra el libre ejercicio de la abogacía, no solo desde la perspectiva que es un derecho constitucional como libertad de trabajo del abogado, sino que si se afecta el libre ejercicio de la abogacía, es igual cuando se ataca la independencia del juez. Si no hay independencia judicial, no hay justicia. Si no hay libre ejercicio de la abogacía, no hay defensa. Por eso es que el libre ejercicio de la abogacía debe ser protegido fundamentalmente, porque integra el contenido constitucional del derecho a la defensa de las personas. Señor presidente, señores jueces supremos, nosotros solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de casación y conforme a las potestades que da la sala, ustedes casen esa sentencia, determinen que se ha establecido indebidamente el acto de tráfico ilícito de influencias, que se reconozca que hay el ejercicio regular del derecho al abogado y por tanto se ordene la excarcelación de Aurelio Pastor de la cárcel donde se encuentra el día. Gracias.